Saludos y bienvenidos a ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad. Hay un tema súper importante que debemos tratar y es el brutal asesinato de un pequeño de 8 años de edad en Puerto Rico. Ese es el caso de Jayden Elier Santiago Figueroa, quien estaba bajo lo que se supone era la protección de su padre, Jonathan Santiago Cortés, quien tuvo la custodia del menor desde julio, cuando le fue removido a su madre, Saraí Figueroa Centeno, porque presuntamente fue abusado sexualmente por un familiar de esta. Santiago Cortés fue acusado de asesinato en primer grado y maltrato de menores por la muerte de su hijo, a quien, según el negociado de la policía de Puerto Rico, había llevado a un hospital ya sin vida, alegando que había sufrido una caída accidental en su casa. Pero las heridas que presentaba el niño no coincidían con la versión del padre, quien fue arrestado e instruido de cargos. El niño tenía hematomas y quemaduras, por lo que su fallecimiento se catalogó como un homicidio. La doctora María Conte Miller, directora del Instituto de Ciencias Forenses, indicó que tras culminar la autopsia de Jayden, se determinó que la causa de muerte fue por trauma corporal severo y que la manera en que ocurrió fue por homicidio. Vergüenza debería de darle al padre de ese niño, quien según las autoridades lo golpeó de tal manera que el pequeño sufrió una caída que le causó la muerte. Y el hombre trató de adjudicar su muerte a una caída en su hogar. Y después de esto, pues el individuo aparentemente confesó haber mantenido al niño en un patrón de maltrato. Y todo comenzó a principios de junio, cuando el niño pasó un fin de semana con su padre. Y fue allí cuando éste alegó que su hijo le había dicho que un tío lo abusó sexualmente en la casa de la abuela materna. Entonces se le dio la custodia de Jayden. Algo súper irritante es que en este drama está involucrada nuevamente la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, la misma del caso de Andrea Ruiz Costas. Esa fue la magistrada que emitió orden de alejamiento contra Saraí Figueroa, la madre de Jayden, a pesar de que la denuncia ni la involucraba a ella ni había ocurrido en su casa. Y a principios de julio, cuando un trabajador social dijo en corte que recomendaría que el niño le fuera devuelto a la madre porque el padre no estaba apto para atenderlo, la jueza Alvarado Rodríguez le ordenó que sometiera su recomendación por escrito y extendió la orden de alejamiento hasta el 30 de julio, casi un mes adicional. Pero aunque el personal del Departamento de la Familia concluyó que la víctima podría regresar con la madre, esta asegura que las audiencias para determinar cuándo esto sucedería fueron suspendidas en al menos 2 ocasiones y la vista final para decidir de una vez por todas quién mantendría la custodia del niño estaba supuesto a realizarse el lunes, el mismo día que el niño perdió la vida. Esta mañana vi una entrevista que le hicieron a la fiscal que lleva este caso en el programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión. Escuchen la entrevista. Él haya confesado la agresión al niño, ¿hace que el caso sea más sólido para el Ministerio Público? Eso es un elemento más de prueba, ¿verdad? Pero nosotros tenemos prueba adicional que corrobora esas versiones. Así que nosotros estamos confiados en que tenemos la prueba suficiente y completa para lograr su convicción. Nosotros estuvimos en la escena, ¿verdad? Y nosotros la vemos desde el punto de vista, ¿verdad?, de una investigación criminal. Y en ese sentido se trabajó esa escena de esa manera, para recopilar evidencia que vamos a presentar en el tribunal. Nosotros seguimos con el mismo compromiso, ¿verdad?, de trabajar todos los casos con la mayor celeridad y responsabilidad posible. Pero ello no quita que esto también sea un mensaje también para la comunidad en general. Como en todos los casos de naturaleza criminal, nosotros muchas veces necesitamos, ¿verdad?, esa función de comunidad para divulgar, para, ¿verdad?, delatar cualquier situación que ellos estén percibiendo que ponga en riesgo la vida y seguridad de cualquier menor, incapaz o persona que esté en riesgo. ¿Qué percibió como mujer y como fiscal? Yo sé que según lo que había escuchado del agente investigador, fue una escena macabra, muy triste, que hasta tuvo que salirse de la escena en varias ocasiones porque le cautivó, le causó mucha impresión. Nosotros podemos, ¿verdad?, sin entrar en los datos de la investigación, ¿verdad?, porque no me compete. Los casos se trabajan aquí en el tribunal y aquí es que yo voy a presentar la prueba. Ciertamente cualquier
trauma que nosotros vemos en un niño es totalmente desdeslable. O sea, eso no se puede, no hay forma de justificar un golpe, un trauma a un menor. Y ciertamente llama la atención, ¿verdad?, la forma en que estaba el cuerpo de ese niño. Fiscal, si el rape kit no arrojó señal de violencia, ¿por qué el niño seguía con papá? Supongo que usted ya está investigando eso. Nosotros, ¿verdad?, yo desconozco cómo la prensa llegó a unas conclusiones de lo que el Safe Kit haya podido revelar, porque eso es un proceso investigativo más allá de ese primer contacto en el hospital. Y hubo unos procesos, ¿verdad?, que lleva a cabo el Departamento de la Familia, el tribunal, y ese proceso pues lo estaban atendiendo en el foro civil, por decirlo así, o en la esfera civil. Pero también no podemos descartar de unas manifestaciones o unas alegaciones que hace el menor, que hizo el menor en vida, ¿verdad? Así que eso es parte de lo que se recupera y se trabaja en un caso de abuso sexual, no solamente un Safe Kit, sino otros elementos y sobre todo esa verbalización, si alguna, que hacen los menores en estos casos. Quiero saber si la madrastra, Xiomara Ramos, para usted es objeto de investigación. Nosotros estamos investigando todo en estos momentos. Nosotros tenemos unos testigos de cargo. Pero ella es objeto de investigación, fiscal. Tenemos, ¿Sí o no? Nosotros no vamos a entrar en contestar esos detalles. Sí, ella es parte, y así ha sido públicamente expresado, ella es parte de unos testigos de cargo. Pero otro que habló con el programa Lo Sé Todo fue el abogado de Santiago Cortés, pero lo hizo antes de obtener el expediente de su cliente. Escuchen lo que dijo. ¿Estará usted representando al señor Jonathan Santiago? Bueno, pues realmente todavía no sé, porque nosotros hacemos unos turnos de entrevista y me toca entrevistarlo, pero todavía no sabemos. O sea que el expediente como tal no ha llegado a sus manos. Es así, me dijeron que estaba para hoy, así que vamos a verificar si está disponible para entonces entrevistarlo. ¿Su ética laboral lo permite? Bueno, yo te puedo decir que a veces esa ética yo no la entiendo, porque se supone, ¿verdad?, que un abogado, claro, tiene la libertad de escoger qué tipo de caso es, pero pues al menos se le debe dar un debido proceso de ley a las personas, porque son ciudadanos acusados de delitos, y aquí nadie sabe lo que pasó, solamente, como dice el refrán, el que mueve la olla es lo que sabe lo que hay dentro. Todo lo que se ha discutido por ahí en la prensa, a mí no me consta nada. Yo tengo que responsablemente hacer una investigación y yo tengo que entrevistar a mi cliente. Yo creo en los derechos de los ciudadanos acusados de delitos y esa ha sido mi función por más de 30 años. El señor Jonathan Santiago ha establecido que él lleva, ¿verdad?, el cuerpo de su hijo sin vida después de que se hace un informe de ciencia forense en donde se establece que el niño muere por severos golpes corporales. Bueno, eso a mí no me consta, o sea, yo no he visto ningún informe de que diga tal cosa. La psicóloga sí lo estableció. Por eso es lo que ella dice, o sea, yo no puedo decir, pues yo no he visto el informe, ¿ves? Yo en esto de tu ser abogado y representar el derecho de las personas, tú tienes que darle el debido proceso de ley. Y yo no puedo emitir un juicio, yo no puedo dar mi opinión, ni tan siquiera decir, porque yo no lo he visto, yo no he entrevistado, o sea, yo no puedo incluso decir, como dice la gente por ahí a veces, el sistema falló, porque entonces, ¿qué sistema fue el que falló? Porque aquí habían unos adultos. Y bueno, pues actualmente, según la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Jonathan Santiago Cortés está en una celda aislada, separado del resto de la población correccional y recibiendo servicios de salud mental. Pero estas son las mismas condiciones que enfrentó Miguel Ángel Ocasio Santiago, el asesino confeso de Andrea Ruiz Costas. Pero recuerden que el hombre fue hallado muerto en su celda con aparentes señales de suicidio. Y esta mañana contacté al doctor Osiel Jiménez para que me diera su reacción a este caso. Escuchen lo que me dijo. Triste noticia la que nos traes hoy, la muerte de un niño a manos de su propio padre. Esto es conocido como filicidio, el asesinato, la muerte de un niño o niña por parte de un progenitor, padre o madre. Ningún niño debería morir, mucho menos a manos de su padre o su madre. Esto nos hace pensar, obviamente, que esta persona debe tener alguna enajenación mental o que su capacidad de pensamiento lógico no está coherente. Tenemos que pensar entonces que, primero, descartar que exista algún cuadro psicótico
o alguna enfermedad de base como la esquizofrenia, por ejemplo, que lleva a cometer situaciones atroces como la muerte de otra persona de manera violenta, de manera agresiva, y en este caso la muerte de un niño. Entonces habría que descartar en este padre que no tuviese o que no tuviera una enfermedad mental tipo esquizofrenia, por ejemplo, que causado por una alucinación auditiva y o visual lo llevara a configurar este asesinato hacia su hijo. Entonces habría que descartar en primer plano que esta persona no esté enajenada o enferma mentalmente de un cuadro psicótico como en la esquizofrenia. También pensar que no haya alguna otra enfermedad de base que lo haga entrar en psicosis o alucinar y que pudiera imaginar algo no coherente y causar la muerte de esta persona. Entonces hay que descartar siempre que no exista una enfermedad mental de base que lo lleve a eso. De no existir una enfermedad de tipo psicótico, volvemos a caer entonces en el tema de los trastornos de la personalidad y volvemos a caer en el tema de un trastorno psicopático, disocial o antisocial de la personalidad, donde el individuo no tiene ninguna empatía ni ningún dolor por un ser humano semejante, entonces es capaz de cometer situaciones de este tipo y no padecer ninguna culpa por esto. Entonces habría que descartar que no tenga un trastorno de la personalidad tipo sociopático, antisocial o psicopático que lo lleva a cometer un delito de manera fría, de manera calculada y de manera incluso premeditada. Habría que descartar este tipo de trastorno. Entonces, indudablemente aquí hay que hacer una evaluación psiquiátrica de rigor y determinar si esta persona tiene una enfermedad psicótica de base que lo llevara a alucinar y a causar este daño terrible, o por el contrario no hay ningún elemento psicótico y lo que sí hay de base es un trastorno de la personalidad. Entonces el campo de la psiquiatría aquí es muy amplio y nos lleva a valorar o a evaluar qué pasa en la mente humana de un individuo, de un ser humano que es capaz de causar la muerte a su propio hijo. Habría que revisar y evaluar las funciones mentales de este padre y ver qué hay ahí, qué hay detrás de todo esto. Pero indudablemente hay algo que sucedió y algo terrible como es la muerte de este niño. Agradezco al doctor Jiménez por esa explicación. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, por su parte, solicitó una investigación para mejorar los procesos de custodia de menores y que se fijen responsabilidades por incumplimiento de deber por parte de algún funcionario. Jaden Elier Santiago Figueroa es víctima fatal de 3 problemas graves que existen, y no solamente en Puerto Rico. Esos son el maltrato infantil, el maltrato institucional y un sistema de justicia que desoye o que no les cree a las mujeres, algo que definitivamente debe cambiar. Nosotros en Enicon Más, por supuesto, que los mantendremos al tanto de este importante caso. De esa manera termino esta edición de Enicon Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, también a que se suscriba a este canal en YouTube, y una vez que lo haga, asegúrese de activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de Enicon Más.